Hola Debian, ¿qué tal amigo? Hola, hola Jorge, buenas tardes, Buenas gracias a Dios tardes. muy bien. Ah, Bueno, ¿qué tal estás? ¿Bien? mira, gracias a Dios, bien, un poco de calor o no, porque ha Bueno, estado generando bastante sol, pero sobre todo, bueno, gracias a Dios bien. bueno, me alegro, yo también estoy bien. Aquí es primavera y hay días de sol, otros días de lluvia, pero bueno, hace buen tiempo. Mira, Debian, yo primero te quiero agradecer que hayas aceptado esta colaboración para esta expo, ¿no? Y esta es una colaboración para mí muy especial. Entonces, quiero que te presentes, bueno, como lo hacen todos los colaboradores, lo que pasa que el formato que estamos manejando aquí es este, esta videollamada. Quiero que te presentes en primer lugar para que te conozcan mis amigos, mis conocidos, y luego un poco el por qué, cómo conociste a Sogeo, por qué accedes al tema de la exposición y luego ya nos metemos en el tema de la obra. ¿Te parece? Vale, perfecto. Bueno, un saludo, bueno, a todas las personas que van a ver esta publicación, este post, este video. Este, Mi nombre es Debian Solari, soy ingeniero en sistema de profesión. También he formado como escritor, poeta y, y astrólogo. Es un poco un viaje, ¿no? Un viaje de integración de conocimientos, ¿no? Que comenzaron, bueno, desde la adolescencia con mis intereses hasta la actualidad. ¿Con cuántos años, si se puede saber, Debian? Más o menos. Yo comencé a escribir desde los 15 años. Ah, pues parecido a mí. Mira qué curioso. Yo también empecé sí, un poco antes de los 16, pero ya más en serio, cuando conocí la figura de Fernando Pessoa, pues a los 16, digamos que fue ya cuando me eché. O sea que tú también a los 15. ¿Qué empezaste con poesía también? No, fíjate, yo inicié con cuentos. Ah, Sí, ese fue el inicio mío. El inicio mío fue con cuentos. ya se veía ahí una persona, una personita, que aún con esa edad somos personitas, ya con imaginación, ¿no? Con imaginación. Después, claro, yo incursioné en el cuento, participó en un concurso juvenil, ¿no? Era un concurso interliceísta, ¿no? Ah, Que hacen aquí para estudiantes de secundaria. Entonces era como una manera de motivar también lo que eran los espacios culturales dentro del, del país, del país. ¿no? Pues tú eres de Venezuela, ¿verdad, Debian? Lo De digo Venezuela. para los amigos. Bueno, yo tuve familiares en Venezuela que fueron emigrados y ya fallecieron los dos, mis tíos. Están vivos los hijos, ¿no? Mis primos. Y yo con Venezuela pues tengo un vínculo especial, muy especial. Y contigo, pues que nos conocimos en las redes, ya hicimos alguna colaboración cuando aquello del mundo según Soje Polkain. Bueno, tú tienes un canal al que yo animo a todos los... va a quedar ahí reflejado en la publicación, todos sus enlaces, porque es una persona, un amigo al que yo tengo un aprecio especial, que tiene un contenido visual en todas las redes en las que está presente, muy sofisticado, de mucha calidad, y bueno, ya lo observaréis al escucharlo hablar y al vernos aquí, cuando lo veáis, pues sus conocimientos de astrología, que es un campo que le interesó. Es curioso porque siendo ingeniero de sistemas, como comentaste, la ingeniería parece que está como en un mundo contrario a la poesía, a la narración y a la astrología, ¿verdad? Pero es un equívoco muy importante que yo también tuve. Cuando era joven a mí la astrología me interesó. Tengo un breve texto, no creo que llegue a las 100 páginas, que te enseñé hace poco, pues que se llama Capricornios, está como en latín, Saturnius versus abismos, o abismo. Esa es la... Y bueno, yo quisiera que en esta publicación, aparte de comentar la obra, que es un poco digamos, el objetivo de fondo de esta colaboración,
Es una serie de bocetos que yo pensé para una escultura que nunca hice, pero se mostrarán. Pues a lo largo de la conversación veremos lo interesante que es la astrología y se asombrarán seguramente como me asombré yo a los 18, 19 años cuando empecé a estudiar, pues las personalidades, las civilizaciones y las personalidades y sus pensadores que se han interesado por ella y que ha sido una disciplina. Yo soy de los que digo que la astrología prefiguró de algún modo la astronomía, porque quizás nacieron a la par, luego lo hablaremos. ¿Tú cómo empezaste con esto de la astrología? Siendo un ingeniero de... a mí ya no me extraña, pero para que la gente podamos animarla a que se interese por esta disciplina. Mira, yo conocí la astrología inicialmente a través del hermano mío. El hermano mío siempre ha sido muy seguidor de todo lo que es la práctica esotérica, ¿no? El tarot, astrología, medium, numerología. Entonces él un día, en el 2012, me comentó que estaba buscando un astrólogo porque quería que le leyeran la carta astral, porque una amiga le había comentado que se hiciera una lectura de carta astral. Entonces él le recomendó un astrólogo y le hizo la lectura a él, y después de él haber hecho su lectura me dijo que por qué no me hacía yo la mía. Me dijo, no, te puede decir muchas cosas que te sirvan, pues. Entonces, yo siempre de alguna forma he sido muy escéptico con todas las cosas, ¿no? Yo, para poder creer y confiar en algo, tengo que buscar comprobarlo, ¿no? Tengo que buscar comprobarlo, ¿no? Yo siempre, de alguna manera, el pensamiento científico, lógico, racional, siempre ha estado puesto allí desde joven. Entonces, con la curiosidad, ¿no?, de saber, ¿no?, qué me podría decir en esa lectura, programo una lectura para el inicio del año 2000, finales de 2012, inicios del 2013, que es cuando logro hacer esa lectura. Entonces, en esa lectura, el astrólogo que me atendió, que era un astrólogo argentino, muy bueno, él me dijo, bueno, una serie de descripciones, ¿no?, del arquetipo que yo tenía, la personalidad, los estudios, ¿no? Perdona, ¿qué signo eres? Perdona, el que te corte. Yo soy Leo. Leo, bien, continúa, Devin, disculpa. No te preocupes. Entonces, a mí me sorprendió porque había unas cosas que me cuadraban dentro de mi lógica. Entonces, luego de la consulta, finalizando la consulta, yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Cuando alguien me habla de algo, voy y lo investigo, y si me sirve, lo estudio. Claro. Entonces, lo primero que, después de la consulta, bueno, el astrólogo me entrega los planos en físico, las cartas impresas, y yo empiezo a ver los símbolos, los números, las figuras geométricas. Entonces veo la página de la cual él hizo los cálculos para sacar el gráfico, porque la mayoría de los astrólogos utilizan sistemas para calcular los gráficos. Entonces yo me metí en la página y empecé a curiosear, y ahí empecé a montar cartas. Lo que me llamó la atención fue que existiera un método que te permitiera conocer, ¿no?, parte de la identidad de una persona sin tener que conocerla. Claro. ¿No? Me pareció interesante. Si puedes tener información de alguien sin conocerla, de alguna manera yo lo primero que pensé para ese momento que tendría yo para ver, eso fue hace 26 años, se fue en el 2000, ¿no? ¿No decías? Fue en el 2013, han pasado para 13 años, hace 13 años. Yo a cumplir 43, tenía como 29 años, 29, 30 años. Entonces yo dije, para ese momento, me sirve esta herramienta, ¿no? Porque en un mundo donde nosotros buscamos
seguridad, estabilidad, lealtad, de alguna manera poder ver cómo está aspectada una persona te daría ciertos canales que te servirían mucho para poder tratar con las personas y para poder evitar problemas, ¿no? Que siempre tenía, ¿no? Porque desde muy joven siempre tuve muchos problemas para relacionarme, para socializar. Ya. Entonces hizo como muy reservado. Entonces, como era una persona muy reservada, muy ermitaño, lo que hacía era comprar libros, estudiaba, investigaba, y de mi trabajo iba para mi casa y de mi casa para mi trabajo. Pero de allí fue que inició la curiosidad por aprender astrología. Ya. Bueno, mira, al hilo de lo que comentas, porque yo creo que este puede ser una colaboración muy bonita, estoy seguro. Hablabas de la geometría, de los números, eso es muy pitagórico, evidentemente, ¿no? Pitágoras fue el que comenzó, digamos, la palabra filosofía se le atribuye a Pitágoras, que fue el primero en nombrarla. Además, yo, por ejemplo, no sé si al final los estudiosos se decantan por esta opción o por otras. Yo no soy un académico, evidentemente, pero parece ser que sí, que yo, desde luego, lo encontré en un texto que llegó a mis manos, un texto, ¿cómo se llamaba? Las consideraciones tusculanas de Marco Tulio Cicerón. Y ahí se narraba un contexto en el que Pitágoras estaba con un general, que se llamaba General León, y entonces estaban contemplando algo, una escena de caballos o algo así. La verdad es que el libro, yo no sé cómo se puede encontrar, porque es un texto de que es complicadillo, ¿no? El propio nombre, Consideraciones Tusculanas, pues ya asusta un poco, ¿no? Pero bueno, el filósofo es archirreconocido, Marco Tulio Cicerón, y el personaje histórico, y en fin. Pues le pregunta el general León a Pitágoras, contemplando aquello, le dice: ¿es usted un filósofos? Y entonces Pitágoras le contesta bellamente, si no recuerdo mal, le decía: no, general León, yo soy... no, ves, me recordaba mal. La anécdota que se expresa en el libro era que el general León le decía: es usted un sofos, un sabio, querido Pitágoras. Y Pitágoras le contesta bellamente diciéndole: no, general León, yo soy un filósofos. No soy un sofos, soy un filósofos, un amante de la filosofía, un amante del conocimiento. Tengo inclinación hacia el conocimiento. Ese es el matiz, porque no es lo mismo ser un sabio o creerse un sabio, ¿verdad?, que lo sabe todo, a creerse un aprendiz, como realmente le estaba expresando bellamente Pitágoras al general León en este maravilloso libro que es una maravilla clásica, ¿no? Entonces, bueno, yo a la astrología evidentemente le veo mucho cuando me preocupé por ella, le veo mucho de interés en el tema ligado a las ciencias, ¿no? En ciencia, porque la astrología de hoy ya se separó, la propia ciencia, los científicos, digamos, el establishment científico separa radicalmente y la nombra como pseudociencia, ¿no? Pero el interés histórico y científico y filosófico, hay un término que se utiliza en filosofía que se llama el fulcro de verdad. Fulcro de verdad se utiliza, digamos, aquí es un apoyo. El significado de fulcro sería un apoyo. ¿Qué quiere decirse en esto? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, yo qué sé, la obra esta de Saturno devorando a sus hijos. Bueno, pues todo el mundo sabe que eso no es verdad, ni existió, ni lo va a ser. Sin embargo, la simbología de que el tiempo devora a las personas, como Saturno a sus hijos, eso es un fulcro de verdad, eso es una verdad científica. Entonces, eso que se ve cuando se mira esa hermosa y terrible obra de Saturno devorando a sus hijos, Goya tiene yo creo que es el más famoso de los cuadros de
de este mito, pues esta es la distinción. La astrología ha sido una disciplina muy importante en la historia en la que los grandes pensadores, las grandes civilizaciones, bueno, primero la babilónica, que es en donde nace, ¿no? Los caldeos más bien, pero bueno, en la Babilonia. Se utilizaba para la matemática, para la agrimensura, para ver los ciclos, para observar los ciclos celestes, cómo influía eso en los cultivos, en esto, en lo otro. Pero figuras como Pitágoras, por ejemplo, y hablando del Capricornio, que es el 10º de los signos zodiacales, pues los pitagóricos pensaban que el número 10 era el perfecto. No estoy diciendo con esto que Capricornio sea el perfecto, pero Pitágoras le daba una importancia radical a la astrología. Pitágoras hablaba de la armonía de las esferas, ¿no? Le importaba muchísimo el número, la armonía, la estructura, digamos, cósmica. Entonces, Pitágoras fue un filósofo, un gran filósofo que se interesó por la astrología. Y Pitágoras es el padre, digamos, de la filosofía, como acabo de comentar. Pero luego Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Platón en el Timeo, que es un libro maravilloso donde ofrece ahí una versión de cómo se crearía el cosmos, ¿no? Pues le dio una importancia trascendental. Aristóteles, de manera distinta también. Aristóteles creía que había un mundo más allá de la Luna que no estaba sujeto a degeneración y un mundo sublunar, debajo de la Luna hasta la Tierra, que ese sí que estaba sujeto a degeneración, a generación y a degeneración. Que había seres vivos que, pues, que nacían, se degeneraban y morían, ¿no? Entonces, y Aristóteles pues tuvo un interés radical total para explicar esa tesis de él, esa visión de él del cosmos, de una parte eterna, ¿verdad? Y otra sujeta a degeneración, el mundo sublunar. Pues Aristóteles, por ejemplo, fue uno de los grandes pensadores que se ocupó de la astrología. Bueno, y científicos puros como Kepler, como Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Pensadores. Yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el gran hito que consideró la separación de ciencia y pseudociencia, pues fue la llegada, digamos, de la revolución científica, ¿no? O sea, en los siglos XVIII, por ahí, XVIII, XIX. Y luego, quizás, la astrología de hoy tiene muchos tintes o muchos rasgos ligados a un gran pensador también, psicoanalista, como fue Carl Jung, que lo estudió también a tope, ¿no? A fondo. Entonces, bueno, yo digo, como tú, que creo que tiene que ser una disciplina que sigue interesando, que es hermosa porque te conecta con la historia, con las diferencias de visión de la astrología y la astronomía en la historia, con cómo lo vieron las distintas civilizaciones y cómo utilizaron eso, no gratuitamente, como si fuera... No, fue un intento de interpretación del mundo, de los fenómenos naturales, y que, pues, incluso no es incompatible con el tema de las matemáticas y de la geometría. Platón, que le dio un interés esencial a la astronomía, a la astrología, perdón, como acabo de decir, en uno de sus grandes textos, que es el Timeo, era geómetra. Y él decía en su academia, en el frontispicio de la academia, había un emblema, una especie de aforismo que decía: nadie entre aquí que no sepa geometría. O sea que la importancia que le dio un Platón a las matemáticas, a la geometría, al conocimiento científico, pero a su vez la importancia que le dio a la astrología, porque forma parte de los textos, de los hermosos y bellos diálogos de Platón, pues... ¿quién somos nosotros, verdad? Como decía alguien, somos enanos a hombros de gigantes. Y Platón y Aristóteles, entre otros, fueron esos gigantes. Y otros muchos como Newton, Kepler, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo sigo diciendo que se debe de tener un interés por la astrología y ver esa diferencia entre ciencia estricta y fulcros de verdad. Encontrar en la astrología los fulcros de verdad.
los ejemplos históricos donde la astrología no era un cuento de hadas, ni era un psicologismo de cómo te va a ir el día de hoy, si vas a encontrar amor, trabajo, no sé qué. No. Estaba ligado a conocimientos pretendidamente científicos que luego, evidentemente, prefiguraron o fue el preámbulo de la astronomía con palabras mayúsculas, ¿no? Sí, sí. Que claro, tú sabes que con el tiempo muchos conocimientos quedaron como en desuso y también los cambios sociales llevaron a que lo que conocemos ahorita como astrología, digamos que sea algo como muy básico comparado con la astrología de hace 500, 600 años, donde el astrólogo tenía un fuerte compromiso, ¿no? Un astrólogo no hacía predicciones por hacerlas, podía durar semanas, meses haciendo rigurosos cálculos para llegar y decir, va a pasar esto este día. Y claro, también lo que sucedía es que hace 500 años, si tú te equivocabas, te colgaban o te cortaban la cabeza. Entonces, había que tomarse el estudio en serio, claro. Sí, porque podía terminar uno de esa manera. Ahorita, digamos que sobre el cuello del astrólogo no pesa esa preocupación, esa guillotina. Y yo creo que eso también ha llevado a un relajamiento intelectual, científico, de querer profundizar más, de querer escarbar más, de querer dinamitar realmente con un conocimiento que en el tiempo no se ha cultivado como debería. Claro. Bueno, pues los que piensan así para mí se equivocan de cabo a rabo, aunque sí bien es cierto que hay también mucha astrología que hoy con los medios de las redes sociales, que en fin, que es más basura, como también hay cuentas pretendidamente de publicación científica que son horrorosas, horrorosas. Como también hay cuentas que dicen que la Tierra es plana. Entonces, bueno, en fin, la astrología hay que saber verla. Date cuenta que en el Renacimiento, Marcello Ficino, que fue uno de los grandes pensadores, para el mundo árabe, el mundo medieval. De hecho, yo creo que, si no recuerdo mal, creo que era Claudio Ptolomeo, en el siglo 100 años, el primer siglo después de Cristo, pues tiene una obra, digamos que es el gran padre de la astrología. El gran padre de la astrología es Claudio Ptolomeo. Y bueno, tenía una obra inmensa. Y ya no te digo, por ejemplo, el ejemplo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que fue la cumbre de la escolástica, muy influenciado por Aristóteles, evidentemente. Aristóteles decía que la causa del universo pues es el Dios filosófico, digamos. Le llamaba el acto puro, motor inmóvil, como un motor que era el que era causa incausada, o sea, era la primera causa que no necesitaba una causa anterior, era la que hacía mover todo con sucesivos motores inmóviles, igual que... Pues ese Dios filosófico, ese acto puro, motor inmóvil, ese origen del cosmos para Aristóteles, pues tuvo una influencia grandísima en la patrística, en todos los grandes pensadores de la patrística católica, cristiana, los primeros, hasta Santo Tomás de Aquino, que fue el culmen de la escolástica. El culmen de la escolástica, donde Santo Tomás de Aquino utilizó todo el órgano que se llama la obra de la lógica aristotélica, todo el órgano para llegar a una causa distinta a la de Aristóteles, que era la cristiana. Un Dios era el causante de todo, era el creador, y con el ejercicio de la escolástica, que era un ejercicio maravilloso, era hacer una serie de proposiciones lógicas, tratar de contradecirlas. Date cuenta que en los debates que tenían, por ejemplo, San Anselmo u otros llegaban a decir que eran defensores de la creación de Dios
del mundo, por un Dios, llegaban a decir que quizás eso no era más que una abstracción vacía, ¿verdad? Los propios pensadores de la patrística y de toda la escolástica pues le dieron importancia a esto. Entonces, en fin, esto da para un interés del fenómeno como tal, de la disciplina como tal, de la historia, y verlo con ese punto de vista, yo es con el que me quedo. El libro que yo escribí con 20 años, que me animó un poco ese interés también por la astrología, pues es un libro que es histórico, porque miré datos históricos al respecto de esta disciplina, donde también hago énfasis o doy referencias sobre los grandes pensadores, y luego ya es más personal, que aquí es donde entramos un poco también en juego con las cartas astrales que tú me has hecho. Tú me hiciste 2 cartas astrales, explícalo tú, porque quizás así monopolizo yo el tema y no quiero. Sí, tú me diste unos datos tuyos, ¿no? Personales, el día, la hora, el año de nacimiento, ¿no? Y de alguna forma, con esos datos, ¿no? La fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, país de nacimiento. Lo que hacemos en astrología es calcular la longitud y la latitud y longitud de una extensión de Tierra para el momento que un planeta estaba moviéndose. Tú sabes que los bienes y raíces te dice que entre mejor la tierra que compras, si está más valorada, más se cotiza. Sí. Lo mismo sucede con la astrología, ¿no? La astrología lo que calcula es la latitud y la longitud de Tierra para el momento de nacimiento de una persona, donde hay unas energías presentes que, como los bienes y raíces, pueden hacer que tu proyección en esta vida se revalorice, ¿no? Entonces monté tu plano, ¿no? Para la fecha de nacimiento, que nos dio la ubicación principal de lo que es el Sol que es nuestra identidad, ¿no? Nuestro yo, nuestro núcleo, ¿no? Que tú lo tienes en el grado 15 de Capricornio. Capricornio, que como bien dijiste, es el 10º signo del zodiaco, pero el tercero de los signos de tierra. Digamos que de los 3 signos de tierra sería como uno de los más evolucionados, porque está en la parte superior de un plano astrológico. Tú sabes que hay 12 signos. Los primeros 6 representan una etapa de vida, un plano astrológico, lo que es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Y ya hay otros 6 signos que cumplen como una etapa y que forman parte como del plano superior, ¿no? Entonces, dentro de esos signos, Capricornio sería el tercer signo de tierra, y un signo que representa el empresario, representa el emprendedor, representa también la persona que moldea la materia, ¿no? Representa a esos terratenientes que hacían uso de lo que es la tierra, ¿no? De lo que regentaban. Tú sabes que hace 500 años los títulos nobiliarios era por la posesión de tierra. No, a ti te otorgaban una tierra y te ponían el nombre. Usted es el varón de tal, o sea, el varón de estas tierras, o usted es el rey de estas tierras. O sea, las tierras tenían un valor y conectado, ¿no? En época medieval, sí. Sí. Entonces, ahorita obviamente estamos en una nueva civilización, pero no deja de serlo. Capricornio comparte un eje, que es el eje Capricornio-Cáncer, y de alguna forma una persona que nace con el Sol en Capricornio es una unidad independiente. Capricornio está regido por Saturno, que nos habla también de lo que es el tiempo, la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que llega cuando la persona empuja o se empuja a sí mismo a través de la perseverancia, a través de la lucha, porque Capricornio es uno de los signos
que más paciencia y perseverancia tienen el zodiaco. No son personas que aflojan el ritmo, son personas que tiran la toalla. Es raro ver un capricorniano rendirse, no. Son personas que tienen un impulso, tienen una confianza de que pueden lograr alcanzar cualquier meta que se propongan.